Entonces continuamos con el ejemplo. Voy a volver a escribirlo. Tenemos que demostrar que los reales con tau, la topología discreta, es un espacio topológico. Entonces, habíamos discutido algunas cosas de esto antes de entrar a la demostración. Y solamente voy a poner que sabemos que, a ver, vamos a poner demostración. Entonces sabemos que un subconjunto de los reales es abierto en tau si para todo x, para todo elemento en ese conjunto, existe un épsilon real mayor que cero, tal que, voy a dejarlo aquí, la bola de radio épsilon centrada en x está totalmente contenida en A. Y ya sabemos lo que todo eso significa, que explicamos en el video anterior. Entonces, ¿qué hay que demostrar para que esto sea un espacio topológico? Pues primero, según la definición 1.2.1, tenemos que ver que el vacío y el total, que en este caso quién es x, son los números reales. Entonces hay que ver que el vacío y el total están en tau, ¿se acuerdan? Es decir, que son abiertos en esa topología. Entonces, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Para que esté en tau, tenemos que demostrar que para todo x en el conjunto existe un épsilon en los reales positivos tal que la bola abierta de radio épsilon centrado en x está contenido en ese conjunto. Entonces, en este caso el A va a ser el vacío y los números reales completos. Entonces, el vacío sea, pues sabemos que el vacío está contenido en R. Y entonces tendríamos que ver que para todo x que pertenece al vacío, siguiendo esta definición, existe un épsilon en los reales positivos tal que la vecindad de radio épsilon centrado en x está contenido en el vacío. Pero justamente esto no es posible porque el vacío no tiene elementos. Entonces decimos que por vacuidad el vacío es un conjunto abierto en esa topología. Y ahora tomamos el mismo R. Entonces R está contenido en R por las propiedades de los conjuntos. Entonces tenemos que demostrar que para todo x en los reales existe épsilon real positivo tal que la bola de radio epsilon centrada en x está contenido en R. Entonces, y eso se cumple de manera trivial.
¿de acuerdo? Porque la bola de radio epsilon centrada en X es justamente el conjunto X menos epsilon, X más epsilon. Entonces, esa está contenida en R de manera trivial para todo X que pertenece en los reales. Entonces tendríamos la primera parte demostrada. Ahora, lo siguiente es ver que si tenemos un conjunto finito de abiertos, donde alfa es el conjunto IN, que es uno 2 hasta N. Este, eso implica que la intersección sobre alfa que pertenece a IN de los subalfas es un conjunto abierto también. Entonces vamos a demostrar, vamos a dar un elemento, a ver, vamos a ir por partes. Tenemos que demostrar que la intersección es un abierto, suponiendo que cada uno de estos es un conjunto abierto. Entonces, por demostrar que la intersección de alfa que pertenece a IN de U alfa es un abierto en R, es lo que esto significa. Entonces vamos a dar un elemento aquí, sea X que pertenece a la intersección de los U alfa sobre alfa, eh, uno de estos sobre alfa un índice finito. Entonces, por definición de intersección, tenemos que X pertenece a U alfa para todo alfa que pertenece a IN. O sea, esto viene de la definición de intersección. Entonces, si no se acuerdan, ¿cómo podemos ver eso? Si tenemos un montón de conjuntos. Entonces, y tenemos la intersección de todos ellos. Si tomamos un elemento de intersección, ese elemento tiene que estar forzosamente en todos los conjuntos U alfa que forman esa intersección. Si falta en alguno de ellos, entonces la intersección sería vacía. Si pasara algo como esto, ¿cuál es la intersección de los tres? No hay. Entonces, si tomo un elemento aquí, existe un elemento que no está en intersección. Entonces eso, para no revolver más, esto viene de la definición de, de intersección de conjuntos. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, que X pertenece a O alfa para todo alfa y en IN, de manera extendida lo podría ver como que X pertenece a 1, X pertenece también a U2, X pertenece a U3, X pertenece a UN, porque este alfa corre en este conjunto de índices finito. Muy bien, entonces
Eh, recordemos que la topología la puedo escribir como, déjenme ponerlo acá, aquí donde pusimos esto lo podemos escribir de manera simplificada como que tau es el conjunto de subconjuntos de R tales que la vecindad de radio epsilon z en X está contenida en A para todo X que pertenece a A. Muy bien, entonces eh, tenemos esto, pero por hipótesis tenemos que cada uno de estos U alfas es un abierto para todo alfa n y n. Entonces esto es por hipótesis. Entonces si los U alfas pertenecen a la topología, eso significa que los U alfas son abiertos. Y entonces eso quiere decir que, por definición de abierto, eso quiere decir que existe un epsilon que vamos a llamar para cada uno de ellos un epsilon sub alfa real positivo, tal que la vecindad de radio epsilon sub alfa centrada en X está contenida en el conjunto en cuestión, que en este caso es U alfa. Entonces, eso es exactamente lo que está aquí. Entonces, como U alfa es abierto, U alfa es un subconjunto de R, es abierto en tau, eso quiere decir que para todo X en U alfa existe un epsilon positivo tal que la bola de radio epsilon centrada en X está contenido en U alfa, que es lo que está aquí. Entonces, si lo escribimos, esto no lo voy a hacer constantemente porque también muchas veces cuando uno sobre explica las cosas es más confuso, pero por ahora lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos, aquí me faltó poner, que es uno cuando hace esto ya de manera automática, se salta muchas cosas. Para todo X que pertenece a U alfa, existe un epsilon positivo tal que la bola de radio epsilon alfa centrada en X está contenido en U alfa. Entonces, ¿qué significa esto si lo desglosamos para para toda alfa? Entonces, si alfa vale 1, tendríamos que 1 es abierto y entonces, por la definición para todo X que pertenece a 1, existe epsilon 1 en R más tal que la bola de radio epsilon 1 en X está contenido en un 1. Que U2 es abierto, entonces para todo X que pertenece a U2 existe epsilon 2 real positivo tal que la bola de radio epsilon 2 centrada en X está contenido en U2. Y así hasta el último índice que es N. UN es abierto, entonces para todo X en UN existe epsilon N en R más tal que la bola de radio epsilon sub n de X está contenido en UN. Entonces, para no poner todo esto, simplemente lo ponemos así. Y lo indicamos diciendo que es para toda alfa en el conjunto de índices. Ahora, nosotros lo que tenemos que demostrar es que la intersección es abierta, partiendo de la hipótesis de que cada U alfa es abierto. Entonces tenemos una serie de épsilons.
Entonces, si hacemos un diagrama, que eso muchas veces ayuda a hacer como dibujitos que no son demostraciones, pero ayudan a dar ideas. Entonces, me había quedado, pero bueno, ya. Eh, vamos vamos a tomar dos conjuntos. Vamos a poner, digamos, que tenemos a U1 y vamos a poner, no sé, por ejemplo, así al U2. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que U1 intersección U2 es distinto del vacío. Porque si es vacío, esa intersección automáticamente es un subconjunto de R de manera trivial. Pues el vacío es un conjunto de todo conjunto. Entonces, por eso acá muchas veces van a ver en las demostraciones que les ponen caso uno sí, que aquí para ser más formal debería de poner, si la intersección es vacía, entonces automáticamente se cumple, que lo voy a poner, pero vamos a suponer por el momento que U1 intersección U2 es distinto del vacío. Entonces, tenemos U1 azul y U2 rojo. Entonces, lo que me dice esto que encontré acá es que U1 es abierto, entonces, para todo X que pertenece a 1, existe epsilon 1 en los radios positivos, tal que la bola de radio epsilon 1 centrada en X está totalmente contenida en U1. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo agarro el punto X aquí, o donde sea que esté el U1, va a existir un epsilon tal que la bola de radio epsilon 1 centrada en X va a estar totalmente contenida en U1, ¿ven? Y esta sería el radio de esa bola en una dimensión que es un intervalo. Entonces esto es, esta distancia que estoy marcando aquí con el cursor sería epsilon 1. Y también me dice que como U2 es abierto por hipótesis, entonces para toda X que pertenece a U2 existe un epsilon 2 en R más, tal que la bola de radio epsilon 2 en X está contenida en U2. Entonces, si yo tomo un, eh, un elemento en U2, que sería el mismo X, tomando el mismo X, eh, claro, y hay que decir quién es la intersección. La intersección de uno con U2 sería el mismo U1 en este caso particular que estoy poniendo. Entonces, en este caso, para todo X que esté en U2, digamos, vamos a poner otro. Aquí digamos que sea un epsilon. O sea, aquí estoy exagerando el diagrama porque la bola centrada aquí podría estar así. Y esta distancia será un epsilon 2. Entonces la bola de radio epsilon 2, que sería este intervalo, cae dentro del U2, que es todo este rojo. Pero justo voy a poner algo que fuera más grande, digamos. Digamos que ese epsilon 2 fuera una distancia tal que sale del 1. Entonces me queda aquí. Y de este lado, no sé, que me quede por acá. De manera que este sea epsilon 2
y ese verde pues que sea la bola de radio epsilon 2 centrada en X. Entonces, la pregunta es, dado estos dos épsilons, ¿cómo encuentro un épsilon tal que la bola centrada en X quede dentro de la intersección? Entonces, este epsilon 2 se sale y este epsilon 1 está adentro. Entonces, lo que hay que hacer es tomar el más chiquito de los epsilons. Entonces, el diagrama nos da la idea de tomar epsilon como el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, si el mínimo es epsilon 1, entonces esa bola cae dentro de la intersección, que sería el mismo 1 en este ejemplo. Eh, pero puede ser que el mínimo sea epsilon 2. Entonces, eso va a asegurar que caiga también dentro de la, de la intersección. Entonces, igual pueden ver otro diagrama, dejen ponerlo, porque a lo mejor ese es como muy, o sea, muy obvio que la bola puede estar con el epsilon más pequeño, ¿no? Entonces, vamos a decir que tenemos este 1 y vamos a decir que este es un U2. Entonces, si yo doy un elemento en U2, y esta sería la intersección. Entonces, si doy un elemento en la intersección, que va a estar tanto en U1 como en U2, digamos este X, entonces déjenme marcar el U1 con rojo. A ver, quizás así se ve más claro lo que trato de decir acá, pero acá como es muy simple, mm, puede que no se vea tan claro. Vamos a decir que este es U1, utilizando los colores, y este es U2. Y la intersección, pues es esto que está aquí. Ahora lo que yo quiero probar es que la intersección es un abierto. Entonces, para que la intersección sea un abierto, o sea, déjenme escribir. Yo creo que debí poner eso así. Para que U1 intersección U2 sea abierto, ¿qué necesito? Necesitaría ver que existe epsilon, vamos a llamarle un epsilon, o sea, déjenme escribirlo bien. Que sea abierto, necesitamos ver que para todo x en la intersección existe un epsilon tal que la bola de radio epsilon centrada en x está totalmente contenido en U1 intersección U2. Entonces por eso voy a tomar los puntos aquí nada más. Entonces digamos que tomo mi punto x aquí. Entonces como U1, que es este verde, es abierto, existe una epsilon tal que la bola, digamos que sea esta, tal que esta bola está totalmente contenida en U1, en U1. Entonces, esto en rojo que estoy marcando sería la bola de radio epsilon 1 centrada en X, este de aquí. No lo puedo hacer grande, no puedo poner, digamos, la epsilon hasta acá, porque se saldría del conjunto U1 y eso no puede ser porque es un conjunto abierto. Entonces, la bola que tengo que dibujar es esta chiquita que está aquí. Y ahora para el U2, azul, bueno, lo voy a poner en blanco. El U2 también es abierto, entonces necesito encontrar una bola tal que
quede totalmente contenida en U2. Entonces, esa puede ser de aquí para acá, como muy pegadita al amarillo. Y entonces este pedazo, esta distancia va a quedar como por afuerita. ¿De acuerdo? Entonces, esa bola cumple que está contenida en U2. ¿De acuerdo? Y ahora lo que yo tengo que encontrar es una bola que quede totalmente contenida en la intersección, teniendo en cuenta que tenemos la epsilon 1 y la epsilon 2. La epsilon 1 sería esta distancia y la epsilon 2 sería esta distancia. Entonces, ¿cuál distancia tengo que tomar para asegurar que la bola va a caer aquí adentro de la cosa amarilla y verde, que es la intersección de los dos conjuntos? Ah, pues tengo que tomar la más pequeña de las dos. En este caso, la más pequeña de las dos es la roja. Entonces, aquí se ve más claro que debemos tomar epsilon como el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2, que en este caso sería epsilon 1. Y entonces, ¿cómo demostraría eso? Pues diría, si tengo un Y que está en la bola de radio epsilon centrada en X, donde epsilon es el mínimo entre este y este, entonces nosotros tenemos por definición que esta bola es el conjunto de Y's en R, tal que la distancia de X a Y es menor que epsilon. Entonces, ¿qué significa eso? Que Y menos X es menor que epsilon, pero este epsilon lo estamos tomando como el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2. Y este mínimo, entonces va a ser menor o igual. Si el mínimo es epsilon 1, va a ser menor o igual que epsilon 2. Y si el mínimo es epsilon 2, va a ser menor o igual que epsilon 1. De acuerdo que son las bolas que teníamos anteriormente. Es decir, que está en la intersección. Entonces, esto con este ejemplo principalmente, porque este es muy, digamos, aquí es obvio que yo puedo agarrar una epsilon 2 más chica y entonces no importa si tomo la epsilon 1 o la epsilon 2, o sea, para que caiga para que cumpla con la definición de abierto. Yo puse esta verde como para hacer notar que si tomaba la más pequeña de las dos podía entrar, pero aquí de hecho pues puedo agarrar esta o una más chiquita. Y no hay problema si agarro epsilon 1 o epsilon 2 porque siempre van a estar en la intersección. Y eso va a suceder cuando U1 intersección U2 sea igual a U1 o sea igual a U2. Pero en un caso como este, donde solamente se cortan en un pedazo, se ve más claro que tenemos que agarrar la epsilon como el mínimo entre las dos. Entonces uno cuando ve las demostraciones dice, ¿cómo se le ocurrió a este tipo que tenía que ser el mínimo entre las dos deltas o el mínimo entre las dos épsilons? Ah, pues eso es porque uno hace trabajo previo y analiza casos simples como esto. Dos conjuntos que se intersectan, ver qué puedo sacar de ahí y luego hacer el caso general. Pero claro, uno cuando pone en limpio la demostración, pues simplemente pone aquí, este, entonces, como U alfa es abierto para todo alfa en IN, sea epsilon igual al mínimo entre epsilon 1 hasta epsilon n, tal que y pone la demostración en tres líneas. Pero hay mucho trabajo detrás, como pueden ver aquí. Entonces, espero que con esta explicación de aquí se vea claro por qué necesitamos escoger la epsilon como el mínimo.
Entonces, decimos sea epsilon igual al mínimo epsilon 1 epsilon n, y lo que tenemos que demostrar es que la bola de radio epsilon centrada en X está contenida en la intersección finita de los U alfas. Entonces, sea un elemento Y de la bola en la bola de radio epsilon centrada en X, entonces, como hicimos notar aquí, por la definición de bola, eso implica que la distancia entre X y Y tiene que ser menor que epsilon. Y ese epsilon es igual al mínimo entre epsilon 1 hasta epsilon n. Y si el mínimo es epsilon 1, tiene que ser menor que epsilon 2 hasta epsilon n. O igual a epsilon 1. Si el mínimo es epsilon 2, este mínimo es igual a epsilon 2 y menor que epsilon 1, epsilon 3, epsilon 4 hasta epsilon n. Entonces, en general, esta cosa es menor o igual. Este también lo vieron, esta función la vieron en cálculo 1. Entonces, este mínimo es menor o igual que epsilon alfa. Para todo alfa, desde 1 hasta n. Entonces, ¿eso por qué? Vamos a ponerlo aquí. Si el mínimo fuera epsilon 1, es claro que el mínimo de epsilon 1 hasta epsilon n es igual a epsilon 1, y como es el mínimo de todos estos, eso significa que todos los demás son más grandes. Entonces es menor que epsilon 2, que epsilon 3, etc. Si el mínimo fuera epsilon 2, entonces el mínimo de epsilon 1 a epsilon n sería epsilon 2, y eso sería menor que epsilon 1, epsilon 3 o epsilon n. ¿De acuerdo? Entonces en general yo puedo poner que el mínimo de epsilon 1 hasta epsilon n es igual a epsilon alfa, menor o igual. Entonces, por ejemplo, si el mínimo es 1, esta ecuación cumple. Entonces, esta ecuación me dice que el mínimo de epsilon 1 hasta epsilon n para alfa igual a 1 es epsilon 1, y que este también es menor que epsilon 2, que epsilon 3 hasta epsilon n. Entonces, toda esta información está metida aquí. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, esto nos dice que la bola de radio epsilon centrada en X está totalmente contenida en la bola de radio epsilon alfa centrada en X, pero estos, por hipótesis, ¿dónde estaba? Teníamos que están contenidos en los U alfas. Entonces, esto está contenido en los U alfas para toda alfa. Entonces, esto implica que la B epsilon X está contenida en U alfa para toda alfa, n y n. Y entonces, ¿qué significa esto? Por las propiedades de los conjuntos, que este que B epsilon X está contenido en la intersección de los subalfas.
que es justamente lo que queríamos demostrar. ¿Dónde está? ¿Qué es un abierto? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es esto? Que la intersección es un abierto. Entonces, que la intersección sea un abierto, aquí no lo puse, pero significa que para toda x en la intersección existe un epsilon mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon centrada en x está totalmente contenida en esa intersección. Y eso es lo que hemos probado aquí. Entonces, ¿esto por qué de aquí a acá? ¿Cómo pasamos? Aquí esto es, pues, hemos usado, creo que esté bien en su tarea, por eso estoy haciéndolo tan detallado, para que lo expliquen bien y lo entiendan bien. Entonces, ¿qué usamos aquí? Ah, pues esa propiedad que si Y pertenece a U intersección B, o más bien Y pertenece a U intersección B, sí, solo sí, Y pertenece a U y Y pertenece a B. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que B epsilon X está contenido en U alfa para todo alfa en IN. Entonces, ¿qué significa esto? Esto de aquí. Pues que B epsilon X está contenido en U1, B epsilon X está contenido en U2, B epsilon X está contenido en UN. Es lo que me dice este. Entonces, ¿qué significa? Que si yo doy un elemento aquí, está contenido en si doy un elemento aquí, ese elemento está aquí, este, si doy un elemento aquí por todo esto que está aquí, eso significa que está en U1, significa que está en U2, significa que está en UN. ¿Qué es lo que está aquí? Bueno, aquí solamente hay dos, pero aquí tenemos N, perdón, aquí UN. Entonces, aplicando esta propiedad que aprendieron en álgebra superior, eso implica que Y pertenece a U1 intersección U2 intersección UN. Entonces, claro, pueden decir, bueno, pues esta propiedad es para dos. Si Y pertenece a U1 y Y pertenece a U2, entonces pertenece a la intersección de U1 con U2. Y entonces ahora tendría Y pertenece a U1 intersección U2 y Y pertenece a U3. Entonces por esta propiedad pertenece a U1 intersección U2 intersección U3. Si Y pertenece a U1 intersección U2 intersección U3 y Y pertenece a U4, entonces Y pertenece a la intersección de esos cuatro, etcétera. Y así hasta llegar a N. Entonces lo que obtengo es esto. Entonces esa es la razón de por qué si este está en cada uno de estos, por definición de intersección, si este está en cada uno de estos, entonces está en la intersección, porque está en cada uno por definición, que es lo que tenemos acá. Y finalmente, la tercera propiedad lo que nos dice es que si tenemos una colección infinita de abiertos, entonces lo que hay que demostrar es que la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Entonces aquí voy a poner lo que me faltó allá. Es decir, por demostrar que
para todo X que está, para todo X o para todo Y, como puse, que está en la unión arbitraria de U alfa, existe un epsilon real positivo tal que la bola de radio epsilon centrado en, bueno, en X, sí, voy a ponerle, para seguir con la misma notación, se le puede poner X, Y, Z o lo que sea. Está totalmente contenido en la unión arbitraria de estos conjuntos abiertos. Muy bien, entonces eh, aquí viene la misma, ¿cómo se llama? La misma cosa. Entonces vamos a decir sea, vamos a dar un elemento aquí, sea X que pertenece a la unión de alfa que pertenece a lambda de U alfa. Y entonces hay que ver que es un abierto. Entonces esto por definición implica que X está en al menos uno de estos. U alfa para alguna alfa en lambda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por definición, por definición de unión, X pertenece a U y le vamos a llamar alfa sub 0 para algún alfa sub 0, bueno, para algún alfa. De hecho, aquí ya lo estoy poniendo. Entonces, por definición de unión, X pertenece a U de alfa sub 0. Ese es el alfa. O sea, en alguno de estos. Acuérdense que este no se puede numerar. Pero, por definición de unión, sé que ese elemento está en al menos uno de ellos. Como es uno, le llamo alfa sub 0. Pero, por definición, vamos a poner. Entonces, como por hipótesis, U alfa es abierto para todo alfa en el conjunto de índices, entonces en particular para este elemento es abierto. U alfa sub 0 en particular es abierto. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que existe una epsilon alfa sub 0 real positivo tal que la bola de radio epsilon sub 0 está centrada en X, está totalmente contenido en ese conjunto U de alfa sub 0. ¿Cierto? Pero, por definición de unión, este U de alfa sub 0 está contenido en la unión de todos los U alfas. Entonces, ¿qué es lo que, por lo tanto, tenemos que existe un alfa 0 en lambda tal que epsilon 0 es un real positivo donde la vecindad de radio epsilon sub 0 centrado en X está totalmente contenido en la unión arbitraria de los U alfas. ¿Y esto qué me dice? Que este
ese alfa es un abierto, es decir, que pertenece a tau. Es un abierto. Es decir, bueno, aquí me faltó de nueva cuenta. Por lo tanto, para todo x, aquí en la unión existe este alfa cero, tal que epsilon cero, epsilon alfa sub cero es un real positivo, donde la bola de radio epsilon de alfa sub cero z en x está totalmente contenida en la unión. Y eso significa que ese conjunto es, que este conjunto es abierto. Y eso lo que quiere decir es que x pertenece a ese conjunto, a tau. Entonces dimos un elemento aquí, donde está un elemento aquí, y vemos que está acá. De hecho, eso ya no lo tengo que poner. Está en tau. Entonces dimos un elemento aquí. Ah, bueno, sí, justamente eso. Y estamos demostrando que efectivamente este conjunto es un abierto, o sea que está en tau. Entonces, por lo tanto, la unión de U alfa está en tau. Y entonces, por lo tanto, los reales junto con esta topología es un espacio topológico. Entonces, realmente si revisan el Sagan, creo que lo hace ahí, ya no me acuerdo. Eh, Creo que sí. La demostración de esto lo hace en 3 líneas. Porque si se entiende bien lo que uno está haciendo, uno simplemente pone aquí, por vacuidad, el vacío es un subconjunto de los reales. Eh, y de hecho, el vacío es subconjunto de todo conjunto. Y los reales es un conjunto de sí mismo, entonces cumple la primera propiedad. Segunda, intersección finita de abiertos es abierta. Entonces, si estos son abiertos, eso significa que existen ese epsilon alfa, sin escribir todo esto. Para todo x en u alfa existe un epsilon alfa tal que la bola de radio epsilon alfa centrada en x está totalmente contenida aquí. Como estos son abiertos, eh, existen estos epsilons chiquitos, tomamos el más chiquito de todos y con eso demostramos que efectivamente este es un abierto, que es lo que está aquí. Y en la parte 3 algo similar. De hecho, aquí me faltó ponerles lo mismo. Entonces, es decir, es un abierto. Tal como queríamos demostrar. Si lo puse acá, creo que sí, sí. Aquí. Es decir, por demostrar esto. Y entonces no es tan complicado como parece. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo no tan común. Entonces, demostrar que R con tau la topología discreta es un espacio topológico.
Aquí le voy a poner solución y cuando empecemos a hacer la demostración le pondré. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando me dicen la topología discreta, me tienen que decir quiénes son los abiertos en esa topología, que es lo que voy a explicar primero. Entonces, si tenemos, en este caso, tenemos que el espacio total son los números reales nuevamente. Entonces, vamos a decir que un subconjunto. Ah, bueno, y antes de eso, eh, que lo mencioné aquí, digamos, aquí tendríamos que poner, este, voy a ponerlo en otro color porque no estamos siendo tan formales. Tenemos que poner, por demostrar esto, digamos, caso uno, si la intersección sobre alfa de U alfa es vacía, entonces, como el vacío subconjunto de todo conjunto, eh, o sea, más bien, perdón, si la intersección es vacía, entonces eso implica que el vacío está en tau por uno inmediatamente, ¿no? Si la intersección es vacía, el vacío ya se demostró acá que es un conjunto abierto. Entonces trivialmente está hecho. Y luego tendría que poner caso 2. Supongamos que la intersección es distinta del vacío. Y entonces ya tendría mi prueba más formal. Entonces ahí para que vean el video, eh, tomen sus notas. Pues hoy yo recomiendo antes de escribir o lo que sea ver el video en, por dos, les había comentado la otra vez. Entonces, darle una primera vista y ya después darle una segunda vista para tomar notas y ponerlo de la mejor manera posible, porque el problema, el problema que yo tengo es que tengo, por ejemplo, el libro, lo que tengo aquí son unas copias del Saga, pero no estoy copiando tal cual lo que el Sagan está haciendo. Sí, por eso a veces digo, creo que el Sagan lo tiene, pero no, o sea, aunque lo tengo aquí, no lo estoy como revisando todo, pero veo lo que va explicando y voy tratando de desmenuzarlo para ustedes aquí, claro, con una idea antes en la cabeza. Entonces, por eso no, yo creo que lo que yo tendría que hacer después es tomar esto, yo tomar como unas notas, pero ordenar las cosas según lo que voy diciendo, como esto que no puse desde un principio, que está este caso porque de hecho el Saga no lo pone, pero no lo pone porque no es como totalmente formal, como sería en un libro de análisis matemático, por ejemplo. Entonces, o de topología, pero realmente si uno quiere ser así un poquito más puntual en ciertas cosas, pues tendría que poner esto, pero claro, el Saga no lo pone porque es obvio en cierto sentido. Entonces, yo les recomiendo eso, ver primero y después en una segunda pasada tomar las notas. Si es que toman notas, si no toman notas, pues da igual. Este, para tratar de ordenarlo lo mejor posible. Bueno, ya. Entonces, regresando al ejemplo, la topología discreta nos dice que si A es un subconjunto, aquí no sé por qué puse subconjunto del vacío. Déjenme ponerlo mejor así. Entonces, para cada subconjunto de R
no vacío. A es un abierto de R en la topología discreta, que le vamos a llamar tau sub D, más bien, déjenme ponerlo así, todo subconjunto de R más bien. Entonces, ¿qué es la topología discreta? ¿Cuáles son los abiertos ahí? Pues van a ser todos los subconjuntos de R no vacíos, van a ser los abiertos en la topología discreta. Entonces, déjenme ponerlo de mejor forma, porque esto está escrito muy mal. Eh, entonces, dado A subconjunto de R con A distinto del vacío, A es un abierto de R en la topología discreta, eso sí. Eso quiere decir que la topología va a ser el conjunto de conjuntos distintos de cero, tales que son subconjuntos de R. Entonces, cualquier subconjunto de R distinto del vacío es un elemento, es un abierto para los reales en esta topología. Entonces, estamos hablando como del conjunto potencia en cierto sentido. No es el conjunto potencia, pero es parecido a eso. Entonces, ¿qué significa esto en esta topología? Pues yo sigo teniendo los reales que son una recta. Sigo teniendo los reales que son una recta infinita. Entonces, esto me dice que ahora los abiertos en R van a ser todos los subconjuntos de R. Entonces, por ejemplo, eh, el conjunto que tiene al número uno o el conjunto que tiene al número cero nada más. Entonces, estos, digamos, tanto uno como cero son distintos del vacío y el uno es un subconjunto de R y el cero, el conjunto que contiene al cero, es un subconjunto de R también. Entonces cumplen con esta definición, distintos del vacío. Entonces todo subconjunto de R va a ser un abierto. Entonces este puntito ahora va a ser un abierto para los reales en esta topología. Este puntito también va a ser un abierto de R en esta topología. Y de hecho todos los puntos en la recta, porque yo puedo poner aquí que este pi, por ejemplo, o el punto, el número o raíz de 2, todos esos son subconjuntos de R distintos del vacío. Entonces cumplen esta definición y entonces van a ser abiertos en la topología discreta. Entonces todos los puntos en la recta son abiertos en la topología discreta. Obviamente estamos en otra topología, no es la topología a la que estamos habituados, donde los abiertos son así. Entonces ahora los abiertos son puntos. Y no son los únicos. También cualquier par de puntos, por ejemplo, si yo tengo el conjunto 1,3, entonces el uno por sí solo es un subconjunto, es un abierto, perdón, de R en la topología discreta. El 3 por sí solo también lo es, porque es un subconjunto de R. Y ahora el conjunto que tiene, o sea, este punto y este punto juntos también son un abierto.
de R en esta topología. Entonces ahí es donde pasan esas cosas extrañas que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1,3 es un abierto de R en ¿qué topología? En la topología discreta. Si yo digo que este es un abierto en la topología usual, pues no. También otro subconjunto de R A pues serían los abiertos también. Por ejemplo, el 0,1 también es un abierto de R en la topología discreta. Este también es un abierto, como los de antes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque este conjunto, este intervalo 0,1 es un subconjunto de R también. Ahora, ¿qué sería un abierto aquí también? Pues sería el intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque este también es un subconjunto de R. Entonces, es lo que me dice la definición de topología discreta. Entonces, también este intervalo, así, este sería un abierto para R en la topología discreta. Que este en la topología usual sería un conjunto cerrado, pero aquí es un abierto. Y aún más. Entonces, todos los subconjuntos, el 0, 1 y el intervalo, no sé, pi, 50. Pues ese también. ¿Por qué? Porque 0, 1 y pi, 50 son subconjuntos de R también. Entonces tengo abiertos que pueden ser así. Bueno, este ya no lo voy a pitar, pero también podría ser, por ejemplo, el 0, 1 con el 1, 3. También sería un abierto. Entonces sería con sería un abierto en esta topología. Entonces todos los subconjuntos de R que yo pueda formar van a ser abiertos en esta topología. Entonces, eh, por ejemplo, es un ejemplo, redundando. Esto, este ejercicio o esta topología es un ejemplo de una topología que no viene de una métrica. Entonces, esta topología no está inducida por una métrica. Entonces, este es un espacio topológico que no es métrico. Entonces, aquí no tengo cómo medir, por eso los conjuntos abiertos se ven tan distintos a lo que estamos acostumbrados. Totalmente, una estructura totalmente distinta para la recta real, definiendo los abiertos de esta manera. Entonces, por supuesto que eso va a tener repercusiones sobre quién va a ser qué va a ser un punto interior. Entonces, ¿se acuerdan que la definición, aquí adelantando un poquito, que la definición de punto interior decía, si yo tengo un subconjunto de R, un punto es punto interior si puedo encontrar una vecindad que esté totalmente contenida en el conjunto. Entonces, por ejemplo, acá el 0 tiene una vecindad el mismo que está totalmente contenida en R. Entonces sería un punto interior de la recta real. Y así cosas bastante extrañas, pero esto lo estudiarán en topología. Aquí solamente es como un ejemplo para que vayan viendo que las cosas no son solamente de la forma en la que uno piensa. Y además tienen aquí un ejemplo de algo, de un espacio topológico con una estructura topológica que no viene heredada por una métrica, como pasaba con
el ejemplo, el ejemplo que demostramos anteriormente. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte vamos a demostrar que efectivamente es un espacio topológico.